Bienvenidos a la parte 2 de 3 partes de la cuarta clase de algoritmos 3. ¿Sí? En la primera parte hablamos un poco de polimorfismo, distintas formas de lograr polimorfismo, y ahora vamos a hablar de otro tema que es tema de polimorfismo y la posibilidad de no necesitar herencia para polimorfismo en distintos lenguajes. ¿Sí? Digamos, yo tengo una colección de cuentas bancarias, ¿sí? Y yo le pido a todas las cuentas extraer 100, el compilador, ¿sí? En un lenguaje de comprobación estática, va a verificar que la clase C tenga un método de extraer. ¿Sí? Tiene sentido en el lenguaje de comprobación estática. Tengo que, todas las cuentas tienen que ser cuentas, tienen que ser referencias a una cuenta. En el lenguaje como Smalltalk no hace falta. Simplemente tengo una colección de objetos. Mientras haya puesto en ese objeto todas cosas a las cuales le puedo extraer, cuentas, bolsas de dinero, barriles con dólares, no sé, lo que sea que puse ahí adentro en esa colección, mientras entienda el extraer, ya está. En Java le tengo que especificar qué tipo de objeto es y tengo que especificarle un tipo de objeto que tenga el extraer. O sea, estamos mucho más, hace comprobaciones, nos ahorra errores, porque si yo meto una batata dentro de esos objetos, en Smalltalk le va a decir extraer la batata y no va a funcionar. En Java me va a chequear eso antes. Así que es un tema importante de los lenguajes de ese tipo. Ahora, supongamos que lo que tengo es, bueno, tengo la cuenta y la cuenta, además de cuando le depositan un monto, va a llamar al cliente y le va a notificar que depositaron un monto. Va a llamar a la agencia de recaudación, o sea, la FIP, y le va a notificar que le depositaron plata a este cliente. Y le va a avisar al oficial de cuenta, a la persona que está encargado de atender a ese cliente en el banco, que tuvo un depósito de ese cliente. Ahora, esto si lo podría hardcodear, tengo 3 llamadas, pero si yo quiero tener una lista de n elementos, n personas o entidades a las cuales les quiero notificar de un depósito en la cuenta, ¿de qué tipo? En Smalltalk no tenemos problema, pero en Java, en un lenguaje de comprobación estática, ¿de qué tipo deberían ser? Si yo quiero tener un cliente, una agencia de recaudación, un oficial de cuenta y la esposa del cliente, porque la esposa quiere saber cuándo recibe plata, porque sí, o el esposo, ¿no? Que sea el cónyuge, la cónyuge. El cliente es una cosa, la agencia de recaudación, el oficial de cuenta, ¿qué tipo de entidad? O sea, yo tendría que poder agrupar en lenguajes de comprobación estática a estos 3 objetos en un objeto ancestro que pueda entender notificar depósito. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Cliente y agencia de recaudación se parecen muy poco. ¿Sí? Uno dice, bueno, object, no le voy a andar agregando eh, mensajes a object. Y de hecho en Java no puedo, creo. Tendría que modificar mucho el lenguaje para algo como notificar depósito. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema, una limitación. En Smalltalk, en el lenguaje de comprobación dinámica de tipos, no está este problema. Entonces, en Java lo que vamos a hacer, ¿sí? Es definir un nuevo tipo, que es esto que mostramos acá, que es un notificable. Lo que es un notificable es un objeto, es un tipo que entiende un notificar depósito. ¿Sí? Ahí. Fíjense que esto está como tildada. Ahí. Ahí. Bien. En el diagrama de clase sería así. Yo tengo las cuentas y la cuenta va a tener una colección de notificables. ¿Sí? Y notificable es un cliente, una agencia de recaudación, un oficial de cuenta. Ahora, el oficial de cuenta, por ejemplo, es un empleado y hereda de empleado. ¿Sí? Por eso estoy diciendo, pero estoy heredando de notificable. Y esta es una línea punteada. Dijimos que no hay herencia múltiple en lenguajes como Java, ¿no? Entonces, pero esta es una línea punteada. Y acá definimos que es un interface. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, es una forma que tienen lenguajes como Java, como C Sharp y otros, de poder hacer algo parecido a la herencia múltiple y básicamente poder hacer polimorfismo sin herencia, ¿sí?
en lenguajes de este tipo. ¿Sí? A ver. Básicamente es algo prácticamente necesario en estos lenguajes, porque si no el lenguaje se vuelve muy limitado. Si yo quisiera hacer esto una clase abstracta, yo tendría que hacer que el cliente herede de notificable. Y si yo además de notificable, el cliente quiero que tenga otras características, ¿sí? No podría. Recuerden que la herencia es algo muy fijo, muy estático. ¿Sí? Entonces, con las interfaces saneamos muchos de esos inconvenientes. Básicamente una interfaz es una clase abstracta, muy abstracta, ¿sí? Pero los métodos que le definimos son todos abstractos. No puede tener métodos concretos implementados, no va a tener código, solo va a tener métodos abstractos, con lo cual lo que va a definir es una firma, un contrato. ¿Sí? Y tampoco va a tener estado. No nos importa cómo se implementa eso. Lo que va a definir básicamente es un contrato. Una interfase es una definición de un contrato y yo puedo declarar que mi objeto implementa ese contrato. ¿Sí? En el caso de notificable, es simplemente esto en Java. ¿Sí? Tendría. Es una interfaz, se indica así, y acá se define el contrato. Esto, el hecho de que sea público abstracto, acá está puesto como un comentario, esto es un signo de comentario en Java, no hace falta poner esto, está acá para que entiendan que por definición, y esto no lo puedo cambiar, los métodos que defino dentro de una interfaz son públicos y son abstractos. Son abstractos porque, como decíamos, no pueden tener implementación, y son públicos porque de nada serviría definir un método privado si la interfaz es solamente un contrato, y un contrato es la parte pública del método. ¿Sí? Y otro tema muy importante es que las interfaces, una interfaz puede heredar de otra interfaz. ¿Sí? En el caso recibe mails, extiende notificable. Por ejemplo, tenemos una interfaz particular para todos los objetos que reciben notificaciones vía email. Bueno, ahí le hacemos heredar de notificable. Perdón, una cosa importante acá. Esto lo que significa heredar de esta interfaz, en este caso, es que uno dice, bueno, pero el contrato que tiene es el enviar mail, sí, pero también tiene el contrato notificar depósito, porque si extiende de notificable, hereda el contrato de notificable. O sea, si yo tengo un objeto concreto, ¿sí? Que implementa la interfaz recibe mails, entonces va a tener que tener al menos dos métodos, un notificar depósito y un enviar mail. Sí o sí tiene que tener esos dos. Para usar las interfaces, vamos a usar, perdón. Para usar las interfaces, vamos a utilizar esto en el lenguaje como Java, esto vamos a indicarlo, sino que implementa la interfaz notificable, ¿sí? Más allá de que herede de otra clase, eso no importa. Entonces, esto nos lleva nos lleva a que necesariamente, si una clase, claro, implementa una interfaz, pero no redefine uno de los métodos de la interfaz, no implementa un método de la interfaz, igual lo va a recibir como método abstracto. ¿Y qué habíamos dicho de las clases que tenían un método abstracto? Hago una pausa para agregar suspenso. Que son clases abstractas. Entonces, si yo heredo un método abstracto y no lo defino, entonces va a ser abstracta la clase. ¿Sí? O sea, no es que yo tengo que obligatoriamente definirlo el método. Lo puedo no definir el método. O sea, un método que me llega por vía una interfaz, un método abstracto. Yo puedo no definirlo, pero mi clase va a ser abstracta. No va a ser una clase concreta. Y una forma de ver, las interfaces son como protocolos, ¿sí? Son contratos, como decía. Entonces, son grupos de contratos, de firmas de métodos, que nos indican cómo comunicarnos con esos objetos. ¿Sí? En este caso yo tengo inmobiliario, mueble, fecha, son todos imprimibles, ¿no? Puedo imprimir los datos de todos, ¿sí? Y fecha y fracción son comparables. Ojo que no haya un imprimir datos de aquí, o sea, hay que tener un poco ver que no haya conflictos o problemas con los nombres. Pero yo puedo, por ejemplo, fecha, puedo imprimir dos interfaces, yo puedo implementar 5 interfaces, no hay ningún problema. O sea, no sé si hay un límite en Java, pero no deberíamos llegar a ese límite nunca. Pero un objeto puede implementar n interfaces. Un objeto solo puede heredar de un objeto
de un objeto ancestro, en lenguajes como Java, como Smalltalk, pero en lenguajes de comprobación estática, las interfaces sí uno puede implementar n interfaces. ¿Y cómo se relaciona con el polimorfismo? Y bueno, que cada objeto puede tener distintas formas para que se lo use o para que se lo vea de distintas maneras. ¿Sí? Supongamos que tengo una fecha y implemento una fecha, o sea, defino una fecha. ¿Sí? Fíjense que aquí esta fecha decíamos que es imprimible y es comparable. ¿Sí? Entonces, como habíamos visto antes, entonces yo puedo definir un objeto imprimible, bueno, una variable comprimible, imprimible, una variable comparable, una variable serializable, que todos los objetos son serializables, que es transformarlo en una cadena de bytes, y hago referencia, todas van a ser referencias a la misma fecha, pero cada una va a poder usar solo los métodos, ¿sí? Que corresponden a cada una. Yo a C solo le voy a poder enviar el mensaje compare to. A imprimir, a I solamente le voy a poder imprimite. ¿Sí? Y a F le voy a poder decirme el mes. Y me va a decir el mes. ¿No? Es esto que vemos un poco acá. ¿Sí? A la I le voy a poder decir imprimir, a la C comparar, ¿sí? Y a la F también le voy a poder decir imprimir. O sea, no es que tengo que usarla como imprimible. Si fecha implementa la interfaz imprimible, le puedo decir imprimir, porque es un método concreto de fecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una interfaz? ¿Sí? Es una clase, desde el lenguaje es una clase muy abstracta en que solo tiene métodos abstractos y no tiene estado. O sea, es lo más abstracto que puedo tener en unas clases y se puede usar para hacer algo parecido a herencia múltiple. ¿Sí? O sea, no desde la implementación, pero sí desde la definición de contratos. ¿Sí? Y para el uso, es un tipo de datos que permite ver un mismo objeto de dos maneras diferentes. ¿Sí? Si yo tengo una colección de imprimibles, yo los puedo imprimir. Y fíjense que eso, de alguna forma, eh, piensen cómo implementarían un lenguaje de tipado estático, ¿sí? el transcript. ¿Sí? Lo que hace el transcript show y le pasa un objeto. ¿Sí? Ese objeto, o sea, el transcript que hace, recibe un objeto y hace, no me acuerdo exactamente en Smalltalk qué método usa, pero en Smalltalk le pide el método toString o asString o lo que sea, que lo convierte en un string y lo muestra. Ahora, recibe cualquier objeto. Esto funciona porque todos los objetos tienen ese método. En Java, yo tendría que hacer algo, si yo quisiese hacer algo parecido, tendría que tener, en Java funciona igual porque bueno, el object tiene un toString, pero si yo quisiese hacer como un transcript mío propio, y quiero a cualquier objeto poder decirle dame una cadena de caracteres y lo muestro con una cadena de caracteres, yo tendría que tener una interfaz para implementar eso, para una interfaz que obligue a que mis objetos tengan eso y trato a todos los objetos, lo que recibo es cualquier objeto que responda a esa interfaz y lo imprimo en mi transcript que me programé. Bien, ahora, preguntas que deberían hacerse, ¿sí? Después de esto, ¿para qué sirven las interfaces? ¿Sí? De lo que hemos visto hasta ahora, van a servir por ahí para más cosas, pero ¿para qué sirven según lo que hemos visto hoy? Empezamos hablando de Smalltalk al principio, después no hablamos más, empezamos todas las interfaces en Java. ¿Sí? En Smalltalk no hay interfaces, y en lenguajes de comprobación dinámica de tipos en general no hay interfaces. ¿Por qué no hay interfaces? ¿Por qué no hay en Smalltalk? Piensen por qué no hay específicamente y lo vemos en clase. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, a la tercera grabación, así que dejamos por acá, si quieren piensen en estas preguntas y seguimos en la siguiente etapa de la clase.